El Ministerio Amor en Cristo te da la más cordial bienvenida. Iniciamos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la casa de todos ustedes. Qué privilegio que nos puedan acompañar, para nosotros un gozo que esta tarde ustedes tomaran un ratito para escuchar las maravillas que tiene Dios a través de la Biblia, a través de su palabra. Recordarles nuestras reuniones presenciales domingo a las 10 de la mañana y las reuniones virtuales sábado a las 3 de la tarde. Hoy vamos a disfrutar el mensaje que presentamos a la iglesia la semana pasada. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Mañana, domingo, Día del Padre, vamos a hablar precisamente de nuestro precioso Padre Celestial. Abba Padre es el mensaje para mañana domingo. Les esperamos en San Ángel, casa número 37, esta que es la casa de todos ustedes. Bienvenidos nuevamente. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a poner todo en manos de nuestro Señor. Oramos. Padre bendito, queremos agradecerte por este precioso día que nos das la oportunidad de escuchar las maravillas, las promesas, todo lo que tú tienes en tu palabra. Te rogamos que nuestro oído esté atento, nuestro corazón más que dispuesto, para que tú atesores todo lo que quieres decir para nuestra vida, para nuestra familia. Así que te invitamos para que seas ese invitado especial, tomes control de principio a fin de esta reunión, y te lo estamos pidiendo en el nombre de nuestro Señor, en el nombre de nuestro Redentor. Te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, recuerden que mañana a las 10 de la mañana, reunión presencial, lugar San Ángel, casa número 37, en Guayabos de Curridabat. Vamos a ir a nuestro mensaje para esta tarde, para hoy sábado. El título: El Espíritu Santo, nuestro Consolador. Abra su Biblia en San Juan 17, versículos del 7 al 14. Vea lo que dice la Escritura. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, está hablando Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta mañana vamos a hablar de un tema maravilloso. Vamos a hablar del Espíritu Santo, y lo extraordinario es que hoy Dios, a través de su Espíritu, quiere atesorar en nosotros cosas maravillosas. Lo primero que debemos entender es que el Espíritu Santo es Dios mismo en la tercera persona, ¿sí? Porque es parte de la Trinidad. Dios está compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y no es que haya tres dioses, no, sino que es un solo Dios que se manifiesta de tres maneras, en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tres son uno. Así lo confirma la Biblia en Primera de Juan 5:7, en donde dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. El Espíritu Santo no es, como algunos piensan, una substancia o una influencia. No, no se trata de una especie de gas, líquido o poder, sino que es una persona divina que viene a morar en la vida de todo creyente desde el instante en que invitamos a Cristo a nuestra vida, desde el momento de la conversión.
El Espíritu Santo mora en el creyente y lo capacita para realizar en esta tierra la obra que el Padre le ha encomendado. En el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13, la Biblia muestra que en el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor, el Espíritu Santo nos sella y es la garantía que tenemos de parte de Dios que somos ahora hijos y que tenemos la vida eterna. Efesios 1 versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sí, dice la Biblia que en el momento de creer, no después, inmediatamente al entregarle nuestra vida al Señor, a Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es maravilloso. Es el adelanto, las arras, la garantía de nuestra herencia celestial, lograda por supuesto por los méritos de Jesucristo. El Espíritu Santo es el recordatorio tangible de nuestra conexión con Dios y nos confirma que ahora somos parte de su maravillosa familia. Segunda de Corintios 1, versículos 20 al 22. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nuestro Señor Jesucristo dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. La palabra consolador, así llama Jesús al Espíritu Santo, en griego es paraclito, que significa abogado, intercesor o ayudador. El Espíritu Santo es ese consolador que nos ayuda a los creyentes a enfrentar todas las dificultades, los sufrimientos en esta vida. Él nos da fuerza, nos recuerda todas las palabras de Jesús para poder mantenernos firmes en la fe. El Espíritu Santo es la guía que nos dirige hacia la verdad, hacia la palabra de Dios y nos da sabiduría para poder tomar las decisiones importantes, todas las decisiones en esta vida. Así como no podemos adorar al Padre separados de Jesucristo, la adoración es imposible separados del Espíritu Santo. La Escritura describe al Espíritu como el miembro de la Trinidad que revela y hace real la presencia y el poder de Cristo en todos nosotros. Sí, es el Espíritu Santo el que nos alumbra a Cristo y nos hace rendirnos a Él. Esta palabra paráclito o paraclitos, consolador, también se utiliza en otros pasajes de la Biblia para referirse al papel de Jesús como el abogado, el defensor que nosotros los cristianos tenemos delante de Dios. Jesús es nuestro intercesor. Claro, delante del Padre Celestial, Él es el que intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5 y Primera de Juan 2:1. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hoy estamos hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y quiero que pongamos mucha atención a las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 14:16 al 18. Dice el Señor: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
vendré a vosotros. Sí, eso dijo Jesús. Esa es la extraordinaria promesa que Dios nos hizo. Vendré a vosotros, moraré en vosotros, no os dejaré huérfanos. Qué enorme confianza debemos tener nosotros los creyentes. Dios nos ha prometido morar en nosotros eternamente y también nos ha prometido tener cuidado de nosotros siempre. Nos va a guiar a la verdad, siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Antes de subir al cielo, en aquella conversación final que Jesús tuvo con sus discípulos, Él les habló en detalle sobre el Espíritu y el extraordinario ministerio. Él les dijo, el Consolador, el Espíritu Santo, les fortalecerá, Él les guiará a toda verdad, Él les recordará mi palabra y les consolará siempre. Saben, nuestra comunicación con Dios es por medio de la oración. Podemos hablar, exponer con toda libertad nuestras peticiones a nuestro Padre Celestial por medio de la oración. Es una herramienta extraordinaria, única, que Dios ha dejado y que muy pocos creyentes utilizan. ¿Saben? Cuando nosotros oramos, oramos de espíritu a espíritu. El incrédulo no puede orar porque su espíritu aún no ha sido vivificado. Él puede hacer largos rezos, pero no va a ser escuchado porque la comunicación con el Padre Celestial es por medio del Espíritu Santo, es de espíritu a espíritu. Todo hombre necesita por eso nacer de nuevo en Cristo, nacer del agua y del Espíritu, para poder tener una comunicación íntima con Dios. Es el Espíritu Santo el que con sonidos indecibles, gemidos impronunciables, imposibles de descifrar o de pronunciar, códigos que nosotros no podemos entender, es el que intercede por nosotros delante del Padre. Sí, es el Espíritu Santo, el que nos ayuda en nuestra debilidad para poder pedir como nosotros realmente debemos pedir. Abra su Biblia, por favor, en Romanos 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios, por medio de su Espíritu, nos da a los creyentes el poder para llevar a los perdidos el Evangelio de salvación. Para nosotros poder predicar con autoridad a todos aquellos que necesitan salvación, no debemos hacerlo con palabras persuasivas, palabras de hombres, conceptos humanos. No. Debemos hablar llenos del Espíritu Santo, porque entonces el Espíritu de Dios es el que va a convencer al hombre de pecado, de juicio y por supuesto de justicia. Leamos nuevamente Juan 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que convence, el que hace ver a los hombres que somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No, por supuesto que, de acuerdo a la justicia de los hombres, hay muchos que se creen buenos, pero de acuerdo a la justicia de Dios, la que realmente cuenta, no hay justo ni aun uno. Romanos 3, versículos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es lo primero que hace Dios por medio de su Espíritu, alumbrar el entendimiento de los hombres, convenciendo por medio de su palabra que todos somos pecadores y la necesidad urgente de arrepentirse, de entregar la vida a Jesucristo, haciendo de Él nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dios es un Dios justo, jamás va a pasar por alto el pecado.
Claro, claro, Él está dispuesto a perdonar a cualquier persona, cualquier clase de pecado, si la persona se arrepiente y se vuelve a Dios, y por supuesto que Dios le va a perdonar. Pero sabe, mi amigo, hay un pecado imperdonable, y ese pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no es otra cosa que negar que Jesús es el Mesías prometido, que Él es el Cristo, que Él es el Señor y Salvador. La blasfemia contra el Espíritu Santo no se trata de decir introperios contra Dios o contra su Hijo Jesús, sino que es una actitud del corazón incrédulo que no acepta a Cristo como el Señor, menospreciando así la obra redentora y atribuyéndosela a otro. Mateo 12, 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. El peor pecado, el pecado imperdonable, es no creer que Jesucristo es el único que puede librarnos del pecado y de la muerte eterna. Sí, porque los seres humanos, todos nosotros, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Venimos a este mundo con una naturaleza caída. Por lo tanto, a menos que haya un cambio radical en nosotros, un cambio producido por Dios, el hombre estará eternamente perdido para siempre. Por eso el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay un juicio terrible esperando a todo aquel que rechaza a Cristo como el Señor y Salvador. Jesús es el Redentor, ese que vino a este mundo a pagar por nosotros, por cada uno de nuestros pecados. El juicio contra nosotros ya se efectuó en la cruz del Calvario. Cristo murió para así redimirnos a todos los que hemos creído en Él. Colosenses 2, versículo 14, 13 y 14. Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Saben algo? El problema real de todo ser humano no es que hayamos nacido pecadores. Por supuesto que ese es un problema. Tampoco que el pecado sea inherente en todo hombre. El grave problema, el verdadero problema es no reconocer que somos pecadores y a la vez rechazar la propuesta de Dios a nuestra vida de pecado. Es decidir seguir viviendo mal, es no querer arrepentirse. Eso es lo que realmente condena al hombre. Vea lo que dice Juan, capítulo 3. Por favor, abra su Biblia. Versículos 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Estamos hablando de nuestro Consolador. Así llama a la Biblia al Espíritu Santo. Y si usted se fija cuidadosamente, la palabra consolador en su Biblia, al igual que en la mía, está con mayúscula. ¿Por qué razón? Bueno, porque se refiere a una persona. Jesús dijo, ese consolador, esa persona, vendrá para estar con ustedes siempre. Él es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros le conocemos porque mora en nosotros desde el día en que le entregamos nuestro corazón a Cristo. Él siempre nos acompañará, nos dará poder para derribar todo argumento, toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevará cautivo todo pensamiento nuestro a la obediencia a Jesucristo. El Espíritu Santo tiene una influencia directa, vital,
una participación activa en el momento de la conversión. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace espiritualmente. Aquel que no naciere del agua y del espíritu, así lo dijo Jesús, no puede entrar en el reino de Dios. En Juan 3, Jesús le dijo a Nicodemo, aquel religioso de su época, que tenía que nacer del agua y del espíritu. Juan 3, versículos del 5 al 7. Vean lo que dice la Escritura. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de qué te dije, os es necesario nacer de nuevo. Solamente el Espíritu Santo puede convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No existe un solo creyente que no haya sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. No lo hay. Recuerde que para nacer de nuevo en Cristo es necesario que el Espíritu de Dios intervenga. Por esta razón, todo aquel que es un creyente verdadero, ha sido sellado y el Espíritu Santo mora en él y jamás va a salir del creyente. En 2 de Timoteo 2:13, la Biblia, la palabra de Dios dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y veamos la tremenda promesa que Dios nos da en Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Espíritu de Dios siempre nos acompañará, siempre estará dispuesto a alumbrarnos, a redarguirnos, a corregirnos, a guiarnos por medio de la palabra de Dios, a darnos el poder para obtener la victoria. Es más, Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar, pues Dios puso su sello en nosotros en el momento en que creímos en Jesucristo. Lo que sí podría suceder, escuche por favor, que por cierto es algo terrible, algo que Dios no quiere que suceda, es que un creyente contriste o, peor aún, apague al Espíritu Santo. Cuando nosotros no estamos viviendo para el Señor, cuando ponemos nuestra mirada en nosotros mismos o en las cosas de este mundo, tristemente apagamos o contristamos al Espíritu Santo. En 1 de Tesalonicenses 5:19 dicen las Escrituras, dice la Biblia, no apaguéis al Espíritu. 1 de Tesalonicenses 5:19. Y vean lo que dice en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Un creyente que no vive en el Espíritu, entonces estará viviendo en la carne. ¿No va a perder la salvación? No, porque la salvación es eterna, viene a nosotros por gracia, un regalo inmerecido de parte de Dios, pero si el creyente no está lleno del Espíritu Santo, tampoco podrá tener una comunión completa, verdadera con Dios, y no tendrá el poder del Espíritu Santo para poder hablar de Cristo, para poder llevar a otros a los pies del Señor. Como creyentes, Dios siempre nos dará, por medio de su Espíritu, todas las herramientas necesarias para vivir con todo nuestro corazón para Cristo. Mientras esperamos ese maravilloso encuentro con nuestro Señor, jamás debemos perder de vista que fue por la sangre preciosa de Jesús, la que Él pagó, la que Él derramó, por la que nosotros obtuvimos la visa, el boleto gratis para poder ir al cielo. Sí, mientras llegue ese día, el día en que nos veremos con el Señor cara a cara, debemos hablar de Cristo con toda libertad y valentía. ¿Por dónde? Por donde quiera que vayamos. Jamás debemos avergonzarnos de aquel que murió por nuestros pecados y que con su sacrificio nos ha dado vida eterna. Vea lo que Pablo dice a su discípulo Timoteo
en 2 de Timoteo 1, versículos 7 y 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Jesús hizo una promesa a usted y a mí, a todos los creyentes. Él dijo: os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para que more en vosotros y esté en vosotros. Bueno, esta palabra morar muestra una acción determinante. Significa tomar residencia permanente. Cuando creemos en Cristo, lo hacemos nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo entran a morar, entran a vivir en nuestro corazón para siempre. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esta mañana estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. Estamos hablando del Espíritu Santo. En Romanos 8:16, abra por favor su Biblia. Dice: el Espíritu, y aquí está refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. ¿Sabe? Hay algo que a los creyentes nos hace estar siempre gozosos, siempre confiados. ¿Qué? Bueno, que somos hijos de Dios. Que nuestra salvación es eterna. Que nada ni nadie nos puede quitar esa salvación. ¿Por qué? Porque es un regalo divino. No la obtuvimos por méritos propios, sino por la obra expiatoria del Señor Jesús ahí en la cruz del Calvario. El Santo Espíritu vino a este mundo para enseñar cuál es el verdadero problema del hombre: el pecado. El Santo Espíritu de Dios ha venido para convencernos, para enseñarnos que Cristo es el Salvador, que Él es la provisión divina para redimirnos del pecado y que solamente en Cristo es que podemos ser justificados. En algunas ocasiones me he encontrado con personas que me dicen: bueno, yo soy creyente, y les pregunto: entonces ustedes van a ir al cielo. Y me contestan: bueno, hermano, eso nadie lo sabe. Claro que lo podemos saber a través de la Escritura. Si ellos piensan que son cristianos, pero no tienen la seguridad de la salvación, es porque quizá no van a la Biblia, es porque no han creído ni leído con atención la siguiente promesa que vamos a encontrar en Efesios 2, versículos 4 al 6. Abra su Biblia, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bueno, este es uno de los muchos pasajes que demuestran que Dios nos da vida eterna. Y al ser eterna significa que nunca se va a perder. Dios no puede mentir. Y hay un testimonio en la Biblia que Él ha prometido vida eterna a los que creen en Él. Vayamos a Primera de Juan, en donde encontramos el testimonio de Dios. No el testimonio de los hombres, sino el testimonio de Dios. Primera de Juan 5, versos del 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si esta tarde hay entre nosotros alguno que aún no le ha entregado su vida a Jesús, que aún no ha hecho de Jesucristo su Señor y Salvador, déjese alumbrar por el Espíritu Santo. Por favor, no atrase
la decisión más importante que todo ser humano debe tomar. Déjese guiar por medio de la palabra de Dios y del Espíritu hacia la verdad. Esa verdad que es Cristo, la cual le hará libre de las cadenas del pecado y le dará una vida nueva. ¿Por qué? Porque esa es la promesa de Dios. Por último, le invito a abrir la Biblia en Apocalipsis 3:20. Vea lo que dice la Escritura. Simple, sencillo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está hablando? Es Jesucristo. ¿Cuál puerta? Él está tocando la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, oír y abrir, ¿lo ve? Son dos requisitos, simples, sencillos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere hacer la obra desde adentro. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Por eso Él quiere que usted hoy acepte a su Hijo Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ahí donde está, incline su rostro, hable esta tarde con Dios, renuncie al pecado y entréguele su corazón a Cristo. Vamos a orar. Padre bendito, queremos agradecerte por esta tarde, preciosa oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra y de tener la confianza de que no nos vas a dejar solos, de que nos enviaste un consolador a todos los que hemos creído. Ese consolador maravilloso que nos guía a toda verdad y nos recuerda cada palabra que tú a través de la Biblia nos has dejado. Pero también sabemos, Señor, que es por medio del Espíritu Santo que tú convences al mundo de pecado, de juicio y de verdad. Ten misericordia de esas personas que hoy están escuchando tu palabra, esta transmisión, esta enseñanza. Quítales la venda que tienen en su espíritu, en su mente, para que puedan renunciar al pecado y entregar sus corazones a ti. Gracias nuevamente por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor. Todo esto te estamos pidiendo en el nombre que es sobre todo nombre. Te lo estamos pidiendo, amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor y Salvador. Amén. Bueno, muchísimas gracias por esta tarde acompañarnos, por sacar el ratito y sintonizarnos en el Ministerio Amor en Cristo. Recuerden que mañana domingo a las 10 de la mañana vamos a tener reunión presencial precisamente aquí en esta que es la casa de ustedes, en San Ángel, en Guayabos de Curridabat, del restaurante La Casona del Ali, son 400 metros hacia el este, casa número 37. Un abrazo nuevamente a todos los papás en el Día del Padre, mañana domingo, que la pasen muy muy bien y les esperamos a todos. Pueden traer los invitados que así deseen. Nos vamos, les amamos con el amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo y terminamos con música. Que Dios les bendiga. So many times you reached out to me, but I turned my back 'cause I didn't think you had what I need. But now you're everything to me, and I can't be without you, God. You're everything, and I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. You stood with open arms, but I ran away.
scared of the pain that came with trust. But I came running back into your embrace, because I knew you'd still be there. You'd never leave me, God. And I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. And I don't deserve you, God. I don't deserve you, God. But you keep on loving me anyway. Oh, you'd never stop loving me, God. Now I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God.